el analista José Antonio Alcaide dice esto de lo que pasó contra las fuerzas del Líbano, que no lo podemos dejar pasar, es cierto. Miren esto. Difícil de responder por una sencilla razón. Bueno, no, muy fácil. Si el agresor es Israel, no pasa nada. Si el agresor fuese usted o fuese yo o pues no sé, Islandia, pues sería duramente condenado, le pondrían todo tipo de problemas internacionalmente, todo tipo de sanciones y sus dirigentes serían juzgados por el Tribunal Internacional de La Haya. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Está sucediendo que para Israel no hay ley ni orden ninguno. La ley son ellos y hacen lo que les da la real de la gana. Atacan un hospital y ¿qué? No pasa nada. Las leyes internacionales, yo las conozco bien en este sentido porque he trabajado muchos años en este campo, dicen muy claramente cuál debe ser la actuación de los contendientes en una acción de guerra. Y hay una cosa que está muy clara en esas normas, y es que todo lo que significa Cruz Roja, Media Luna Roja, etcétera, todo lo que significa sanidad está protegido por esas leyes internacionales. ¿Por qué hace las cosas que hace Benjamín Netanyahu? ¿Por qué el gobierno de Israel hace lo que hace? Por una simple y sencilla razón, por la impunidad que hay y que les favorece como agresores que son. ¿Por qué hacen lo que hacen y retan y desafían al mundo? Porque tienen la protección de los poderes fácticos, de los grandes capitales financieros, de las grandes bolsas de inversión, y porque le ha llenado de dinero y de recursos millonarios al complejo militar industrial. Todo lo que se gasta bombardeando, pues lo tienen que producir alguien, se lo tienen que comprar a alguien. Bueno, pues si no hay demanda, no hay producción. Y para que haya demanda y para que haya producción, pues se requiere que hayan eventos. Estos eventos enriquecen al complejo militar industrial, enriquecen a los medios de comunicación, a las constructoras como Caterpillar, por ejemplo. Bueno, hasta Booking, Airbnb y todas estas se han beneficiado justamente de esto porque pues no tienen ningún incentivo, no tienen ganancias en la paz. Si no me creen sobre lo impune que se sienten y si ustedes creen que el único loquito de remate, el único desubicado de la realidad es Benjamín Netanyahu, miren a su adversario político Naftali Bennett, que recientemente dejó el cargo de primer ministro, lo que le dice a Sky News con respecto a si van o no a atacar Irán y cómo lo van a hacer y si tiene posibilidades de ganar. Miren esto, es decir, no es el único loquito Netanyahu. La cúpula que lo acompaña es un puñado de maníacos, de pirómanos, que se gozan con incendiar la región. Gracias por estar en el programa Ex Primer Ministro. Todo el mundo está a la espera y muy atento a cómo el país va a responder al ataque con misiles balísticos de Irán contra Israel de la semana pasada. ¿Cómo deberían responder? En principio, creo con firmeza y convicción que Israel debe atacar el programa nuclear de Irán. Y también debemos atacar los centros de mando o las instalaciones clave del régimen. Y te diré por qué. Esto se debe a que la estrategia definitiva que yo opino que el mundo entero debería tener es la de no permitir bajo ninguna circunstancia que Irán logre adquirir armas nucleares de ningún tipo. ¿Pero cómo? Acelerando la caída del régimen, que caerá, y asegurándose de que, mientras tanto, Irán nunca adquiera un arma nuclear. Básicamente, la estrategia estaría basada en dos esfuerzos: acelerar la caída del régimen y frenar la adquisición de armas nucleares. ¿Tiene Israel la capacidad necesaria para hacerlo solo? Sin dudas, Israel puede atacar y provocar un daño muy considerable. Lo cierto es que no sé si podemos destruir todo el programa nuclear, pero como dije, debemos retrasarlo mientras aceleramos la caída del régimen. Cuando dice caída del régimen, ¿se están considerando todas las opciones? ¿Debería Israel ir tras el líder supremo? Hay algo que es muy importante: nunca antes en la historia una nación había sido atacada por tantos misiles balísticos de largo alcance como los que tuvo que enfrentar Israel hace solo unos pocos días atrás. Y cabe destacar que cuando digo Irán me refiero a la República Islámica de Irán, porque quiero separar al régimen del pueblo. De hecho, el pueblo iraní es maravilloso. Este régimen no es como cualquier otro, es un pulpo del terror, y su líder es la cabeza que lo controla todo.
Y por esa razón no debemos descartar ninguna opción. Incluso la opción de ir tras el líder supremo. Todas son opciones a considerar. Y el gabinete se va a reunir para hablar de qué medidas tomar sobre la situación de Irán. ¿Qué le diría que hagan? Les diría lo siguiente. Les diría que en Israel realmente tenemos más legitimidad que nunca y también más capacidad que nunca y que contemplen que Irán está en su punto más avanzado de la historia, ya que ha adquirido suficiente uranio para 10 bombas nucleares, y ya nadie puede decirme que eso no es una locura. Irán está construyendo la bomba y la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo. Yo diría que ataquen las instalaciones nucleares, ataquen al régimen, y que no tengan miedo. Yo diría que ataquen al régimen, que no tengan miedo. Vamos a retrasar la producción de su programa nuclear, como si no lo estuvieran haciendo ya desde hace tiempo. Vamos a derrocar al régimen para ganar tiempo, como si no lo hubieran hecho ya permanentemente. Miren cómo lo dicen sin el menor rubor. Si cualquier gobernante del mundo dijera, vamos a derrocar al régimen político del gobierno de Israel, antisemita, antijudío, racista, discriminador, odiador. Pero estos sí pueden decir abiertamente que van a derrocar a un régimen. ¿A cuál régimen? Al que quieran, al que no les parezca. Ahora, chéquense la narrativa de mentiras que viene diciendo este señor. Dice, ningún pueblo en la historia de la humanidad ha sido tan bombardeado como Israel. ¿What? O sea, lo que están haciendo en el Líbano como país, lo que hicieron en la Franja de Gaza. 2.2 millones de palestinos en la Franja de Gaza, encerrados como animalitos, pobrecitos. Les controlan los medicamentos, los alimentos, el agua que entra a la Franja de Gaza. Les controlan todo prácticamente. Más de la mitad de la población ahí era menor de edad al inicio de las hostilidades israelíes. Y viene a decirnos que ningún país ha sido tan bombardeado y tan afectado por misiles como Israel. Nada más pues para que veamos cómo se manejan con todo cinismo, con todo descaro, muy impune el asunto. Dice por acá Eddie Gaona, es una buena noticia para Irán. Ojalá Rusia pueda enviar sus barcos, soldados y submarinos por la zona, al igual que Estados Unidos, poner más peso en la balanza. Pues mira que eso tensionaría más las cosas, pero parece que están jugando esas fuerzas. Gracias a Miguel Palomino por el superestir que nos hace llegar, muy amable de su parte. Y también a Ana Castillo dice, Natalie está hablando de Israel, ¿verdad? Pues parece. Pero Irán les está aplicando una muy parecida a la que ellos suelen hacer, que es la opacidad. No reconocer, pero tampoco aceptar. Si tú todavía hoy en día, a pesar de que es un secreto a voces, que Israel es una potencia nuclear, bueno, pues Israel oficialmente no reconoce que tiene armas nucleares, pero tampoco niega. Irán les está haciendo lo mismo, no reconoce que tiene, pero tampoco niega. Se llama política de opacidad. Eddie Gaona, gracias de nuevo, nos dice, qué pena que Pedro Sánchez es el Erdogan español y Bennett el gato con botas. Bennett daba la impresión de que era más ecuánime, pero lo escuchas ahorita hablar y se desnuda su corazón. Porque la nación israelí los respalda completamente. A pesar de las advertencias de Estados Unidos, Así es. está diciéndole a los estadounidenses, miren, ustedes nos pidieron un alto al fuego y que ataquemos de manera proporcional, como dijo Biden, en respuesta al ataque que Israel sufrió por parte de Irán. Entonces, ¿creen que deberíamos lanzar miles de cohetes sobre ciudadanos iraníes como lo hicieron ellos? ¿Y eso sería un ataque proporcional? Es decir, si seguimos esta lógica de pensamiento, deberíamos enviar soldados israelíes a violar árabes porque eso sería proporcional a lo que ellos nos hicieron. Ya que si respondiéramos de manera proporcional, sería un ataque horrendo, porque lo que le han hecho a Israel en el último año es una locura. Lo que hemos hecho es mucho menos de lo que ellos nos hicieron. Pobrecito. Ay, pobrecito, ya hasta me dio rabia de por qué no responden con más fuerza. No, pobrecitos.
Miren, qué injusta es la vida. Es que ellos no han respondido proporcionalmente. O sea, nada más han masacrado 42,000 personas en la Franja de Gaza, el 70% de los cuales son niños y mujeres. Pero pobrecito, ellos no han hecho ni proporcionalmente lo que les hicieron o lo que están haciendo en el Líbano. Más de 2,000 personas asesinadas en 3 semanas, disparándole a la ciudad tal cual. Bueno, hoy disparándole a las fuerzas de Naciones Unidas, pero viene su cara de ternura, pobrecito, dice, es que nosotros no vamos a hacer las cosas horribles que ellos les hicieron a nuestra gente. No, si respondiéramos en proporción, lo que no les haríamos, neta, dicen en mi pueblo, neta, no tiene llenadera este pelón, de verdad, increíble. Esta gente puede estar bombardeando Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Yemen simultáneamente y decir que son las víctimas. Pero además que haya gente que se lo crea y que todavía le pida a Dios que tengan éxito de ese nivel. Maresa Vázquez, muchas gracias por su apoyo. Maresa, le mando un abrazo. Y miren, si no han tenido lo suficiente, nada más para que vean pues cómo no solo es Netanyahu, si es este grupito de poder que lleva años. Porque Irán, con sus tentáculos, ha violado, incendiado familias enteras, secuestrado personas y lanzado miles de cohetes contra Israel. Y no vamos a hacer eso a Irán. Lo que creo que debemos hacer es eliminar su programa nuclear y desmantelar su régimen. Pues una cosa dicen es querer y otra cosa es poder. Pero sí se dan idea de lo que... Y luego estas son las palabras que va a repetir la prensa. La prensa va a tomar estas palabras donde dice, nosotros no vamos a actuar como ellos, tan desalmados. Nosotros no vamos a actuar de manera proporcional, porque si armáramos, si trabajáramos y respondiéramos de forma proporcional, les haríamos mucho daño. Y nosotros no somos así. Digo, nada más matamos a 42,000 palestinos y los tratamos peor que animales, los encerramos inhumanamente a 2.2 millones de palestinos en la Franja de Gaza y solo quizá por eso, esa sea la razón por la que nos reciben con violencia, pero no, nosotros no somos así, ¿eh? Nosotros tenemos un buen corazón. Ahora, ¿saben lo que la prensa británica estaba haciendo en el Reino Unido? La prensa británica en el Reino Unido estaba diciendo que los libaneses de a pie estaban aplaudiendo los bombardeos de Israel contra su ciudad, Beirut. ¿Y saben por qué? Porque decían que la gente del Hezbollah era repudiada y odiada por los libaneses. Es decir, la doctrina de Ahilla, decir que les causas tanto sufrimiento para que ellos terminen por decir que Hezbollah tiene la culpa de todo y vámonos en contra del Hezbollah. Y de verdad, en la prensa británica estaban excitados. Diciendo que los libaneses están muy felices por estos bombardeos contra el Líbano, porque por fin iban a liberarlos del Hezbollah. Y Netanyahu salió con esa letanía: gente del Líbano, si no quieren terminar como Gaza, tomen decisiones firmes y vayan contra el Hezbollah. Así de ese nivel de descaro. Effenberg Pimienta, gracias por su apoyo, dice, confirmado, está describiendo todo lo que han hecho. No, de verdad es el grado de cinismo de esta gente. Tienen todavía la cara de decirle al mundo que son las víctimas. Y como tienen un montón de medios controlados a su favor, pues terminan justamente por hacerle creer a los despistados que efectivamente tienen la justificación para hacer lo que hacen. De verdad, de un cinismo inaudito, pero lo hacen porque pueden hacerlo. Justamente por esto es tan importante esto otro. Justamente porque no hay un contrapoder que balancee las cosas, es tan importante esto que ven ustedes en pantalla. Es decir, la reunión de estos dos, pues hablamos del contrapoder. Por eso cuando Vladimir Putin confirma
que comparte una visión de mundo muy cercana con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, y que el encuentro se da en términos muy amistosos. Dos líderes de países muy sancionados por el occidente colectivo, en un contexto en el que Israel ha publicado por todos los medios que se prepara para darle una respuesta mayor con misiles a Irán y que recibirá la golpiza de su historia, pues sí es importante que Irán se asegure contactos de un nivel capaces de resistir los embates británicos y estadounidenses, porque la anglósfera sionista nunca pelea sola, siempre procura arrastrar a la mayor cantidad de países que les financien y que pongan los muertos por ellos. Pero ahora parece que están decididos. Sin embargo, el hecho de que Irán tenga este backup, este respaldo, pues hará que se piensen más las cosas, que se tarden más en evaluar por dónde y cómo. ¿Por qué? Porque una guerra abierta sí podría escalar tremendamente. En esta reunión, pues, en esta cumbre regional en Ashgabat, la capital de Turkmenistán, se produce también en un contexto del estrechamiento de los lazos militares, pues no solamente entre Irán y Rusia, sino entre Rusia y los países de tradición soviética, los países de Asia Central, más Irán, más Pakistán, en donde, pues básicamente han estado teniendo la presencia y la presión del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que Irán ha suministrado miles de drones de ataque Shahed a Rusia, lo que le ha hecho muy barata la guerra en Ucrania, porque le da una capacidad de daño que requiere Rusia sin gastar lo que se gasta el mundo occidental en armas, pero al mismo tiempo le ayuda a ir desgastando a sus oponentes. Y bueno, también al parecer esto lo reportan funcionarios del gobierno de Estados Unidos, a los cuales hay que creerles la mitad o menos de lo que dicen, porque sus propios hechos no respaldan sus palabras. Dicen que Irán incluso ha construido ya una fábrica de drones en Rusia y le está pasando el know-how de cómo producir drones baratos pero muy letales. Irán también transfirió recientemente, dice CNN, por ejemplo, misiles balísticos de corto alcance a Rusia para que los utilice en la guerra contra Ucrania, y esto supondría una escalada significativa en el apoyo a Rusia. Cita textual de lo que declaró Vladimir Putin durante esta reunión, que ya es histórica y que la publica el sitio de noticias, la agencia de noticias rusa TASS. Dice: estamos colaborando activamente en la escena internacional y nuestras valoraciones de los acontecimientos que tienen lugar en un mundo suelen ser muy cercanas. Recientemente se dio una reunión con el primer ministro ruso Mikhail Mishustin, del que poco se habla, pero Mikhail Mishustin también desempeña un papel en las labores del gobierno en Rusia, muy importante. Se reunió con el líder iraní para acelerar los proyectos conjuntos, apenas empezando el mes de octubre, y Rusia expresó su interés en ampliar la cooperación comercial y económica, así como de diversificar su comercio bilateral con Irán. Cabe señalar también que el primer ministro ruso en aquella ocasión invitó también a Pezeshkian a asistir a la cumbre de los BRICS, que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre, es decir, ya en una semana y media, en Kazán, Rusia, donde se espera que ambos países firmen un acuerdo estratégico global. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia promocionó estas reuniones como prueba de que las relaciones entre Rusia e Irán se encuentran en un punto alto histórico. Es decir, que no se había tenido tanta cercanía como se tiene ahora. Y esto es muy importante tanto para Rusia como para Irán, porque efectivamente Rusia ha mantenido su guerra, vamos a decirlo, de alta intensidad, pero de bajo perfil, con la producción de drones baratos, pero letales de Irán, a diferencia de lo que hace el occidente colectivo en sus guerras, que es gastar mundos enormes de dinero y que al final las guerras se vuelven insostenibles. Entonces, efectivamente, y por otro lado, pues Irán, con el apoyo, la coordinación con las fuerzas rusas, han podido también defender Siria, porque
si Israel puede meterse al Líbano, quizá después intente meterse a Siria todavía más. No olvidemos que los Altos del Golán son sirios y que son tratados como ocupación ilegal, de acuerdo a las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 y 338. Así que, como ustedes pueden ver, la cosa no es tan simple. Esto es como un partido de ajedrez de ida y vuelta y van moviendo sus fichas los diferentes contendientes y es muy importante tomarlo en consideración. Bueno, hay informes sobre la participación de Rusia en transferencias de armas a los hutíes que son apoyados por Irán. Recordemos que Rusia le advirtió a Estados Unidos y a la OTAN en general que si seguían armando a Ucrania para atacar sus intereses, entonces Rusia también iba a darle armas a los grupos que les atacaran. Y hoy los hutíes declararon que no van a permitir que pase un barco británico, estadounidense o israelí por el Mar Rojo, cueste lo que cueste. Entonces, si hablan con tanto coraje y hablan con tanta firmeza, es porque algo se tienen en sus almacenes. Así que la cosa se complica aún más. The Wall Street Journal y otros medios de comunicación occidentales han dicho que incluso les venden armas pues por un valor de 10 millones de dólares, pero que en realidad armas que costarían en el mercado occidental hasta 50 o 60 millones, es decir, se las dan a un precio muy bajo. La cosa es que hagan su trabajo. Y bueno, pues los acontecimientos en el Medio Oriente van haciendo que estas alianzas se vayan dando. Es decir, que sí o sí han estado empujando para que las alianzas terminen dándose porque hay una necesidad de supervivencia, hay una necesidad de subsistencia que, pues, en la medida que presionan más y más Estados Unidos e Israel, pues los empuja a consolidar más su alianza. Y miren, el otro que también está en eso es China, que es de alguna manera el que les hace fuerte.